¿Estamos contentos, iglesia? Domingo, que Dios nos permite estar en su casa. Y vamos a pasar rápidamente a la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos listos? Quiero que se vaya rápidamente al libro de 2 de Samuel, capítulo 17, versos 1 al 10. El libro de 2 de Samuel, capítulo 17, versos 1 al 10. Leemos así la palabra de Dios. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Sí? ¿Está dormido o está despierto? ¿Está despierto? La palabra de Dios dice así: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil y de manos lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá y matará al rey Sol. Verso 3. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Verso 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel. Grábese este nombre, Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Verso 7. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. El consejo que esta vez ha dado Ahitofel no es bueno. O sea que hay consejos que usted tiene que agarrar y hay consejos que usted tiene que ignorar y hacer los oídos sordos. Preste mucha atención. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. ¿Quién se mete con alguien con amargura de ánimo? Métase y le van a dar un buen golpe. Tú sabes que tus padres y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche en el pueblo. Era astuto el rey David, era listo. Verso 9. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que los oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Verso 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Oramos, iglesia. Espíritu Santo de Dios, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Que tu buen espíritu los guíe, Señor, para poder compartir con denuedo tu palabra, Señor. Y que la misma palabra, Señor, que fluye de mi boca a través de tu Espíritu Santo, Señor, produzca el efecto que tiene que producir en cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, toma tú el control de este lugar y que solamente la presencia tuya reine en medio nuestro, Señor. Y que tu palabra nos vivifique, nos enseñe el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, para entender un poco esta historia o este mensaje, Ahitofel es el personaje que vamos a estar hablando el día de hoy en esta enseñanza. Ahitofel era el hombre, el consejero número 1 del rey David. El consejo de este hombre era muy importante, aún por los ancianos que estaban ahí.
El consejo de este hombre era válido porque era el consejero principal del rey David. Era un hombre muy importante en aquel momento, en aquel entonces. Su consejo valía, hermano. Cada vez que el rey David, obviamente el rey David sabía cuál era la consulta que él tenía que consultar primero, que era con Dios, y después votaba los pensamientos o las cosas que quería hacer con gente de confianza. Tú no puedes votar ideas con gente que no está alineado contigo, ni en pensamiento, ni en voluntad, ni en ideología, porque vas a hacer burla para ellos. Tiene que haber una conexión tan profunda y tan grande para poder conectar tanto en palabra, en consejo y en conocimiento. Y este hombre era un hombre muy importante. Y esta historia, el Espíritu Santo me pone el nombre de Aitofel casi como por un mes. Y he estado pensando en este hombre, Aitofel, y me tuve que ir a la palabra y leer lo que representa o quién era Aitofel. Mira, acerca de la vida de Aitofel, quién era en aquel tiempo, hay tres características que quiero mencionar con referente a este hombre. Número uno, fue el consejero de confianza del rey David. O sea que no era cualquier hombre. El rey David decía, llámame a Aitofel. Llámame a Aitofel, quiero hablar con él. Quiero votar ideas, quiero votar palabras para ver qué piensa, para ver qué dice. ¿Cuál es su consejo sabio que viene a través de Dios? Número dos, se le describe como alguien con mucha sabiduría. Número tres, se le conoce que era el abuelo de Betsabé. Agárrese estos tres puntos, porque basados en estos tres puntos vamos a desglosar este pasaje de la Biblia que acabamos de leer. Primero, era el consejero de confianza del rey David. Sus consejos se consideraban de mucho valor. Se le describe a alguien con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, con mucho conocimiento. Y se le conoce que era abuelo de Betsabé. ¿Cuántos saben quién es Betsabé? Ha leído la Biblia, ¿verdad? Si no, lo insto para que lea ese pasaje. Y mira, le he puesto por título a este mensaje de ser el consejero del palacio real. Si me ponen el título ahí, por favor. De ser el consejero del palacio real a ser enmudecido por Dios por corromper su consejo. Si ponen el título. De ser el consejero del palacio real a ser enmudecido ¿por quién? Por Dios. Por corromper su consejo. Es decir, Dios confía en la palabra que Él va a poner en tu boca para que tú la des tal como es. No le quites, no le pongas, no le agregues. Tal como es, dala. El Espíritu Santo va a poner y va a ir poniendo palabras tan pequeñas para ver la capacidad de confianza que te va a poner más adelante para seguirte dando más palabras. Pero Él no puede confiar ni depositar palabra en alguien que no tiene ni la capacidad de obedecer la instrucción por parte de Dios para dar una palabra a alguien. Yo he entendido algo como pastor. Yo no estoy aquí para agradarte a ti, yo estoy aquí para exponer la palabra tal y como es. Mi compromiso es con la palabra, no con usted, no contigo. Perdón si te molesta ese concepto, pero así es. Mi compromiso es con Dios y no con usted. Mi compromiso es con la verdad de la palabra tal como es. Y este hombre se le había dado o se le había delegado o Dios había puesto una gracia a través de él para ser no cualquier persona, sino para ser el consejero número uno e importante de alguien tan importante como era el rey David. Pero ¿qué pasó con este hombre, Aitofel? ¿Por qué poco a poco fue deteriorando su consejo y la palabra que venía del cielo para darla al hombre de Dios en aquel momento? ¿Cómo es que este hombre empezó bien? Dios pone la gracia, pero la gracia que Él te da también te la quita porque tú no eres obediente a lo que Él está
tremendo en tu vida. No te equivoques. Podrás tener mucho conocimiento, sabiduría, palabra, pero si no estás siendo obediente a la palabra de Dios, tal como Él te la está dando, la gracia poco a poco se va alejando de ti. Porque Dios quiere depositar palabra en alguien confiable. Dios quiere depositar palabra en alguien en el cual Él tenga la confianza que así será y así se va a hacer, y como Él dice, y como Él pone, y como Él dijo. Dios anda poniendo la mirada en hombres y mujeres para depositar palabra, pero primero quiere ver la confianza en la cual tú tienes para poder manifestar el poder de la palabra de Dios. Este hombre era importante. Después de los ancianos, que también tenían conocimiento, sabiduría, pero el primero que acudía era Ahitofel. Y miren lo que significa Ahitofel. Pero primero escuche esto. Un corazón herido es un consejo que se corrompe. Cuando el corazón se corrompe, también se corrompe tu boca. Agárrala bien. Un corazón herido es un consejo que se corrompe. Cuando el corazón se corrompe, también se corrompe tu vocabulario. Miren lo que significa el nombre de Ahitofel. El significado de Ahitofel en el hebreo es mi hermano, es la necedad o hermano insensato. Ese es el significado de Ahitofel. Es un nombre que descubre a una persona muy sabia, pero también se asocia con la traición. Y en unos pasajes atrás, en los versos 12, 13, 14 y 15, para poder ir entrelazando esta historia y poder ir entendiendo esta historia, ¿por qué es que Ahitofel traiciona al rey David? Algo tan importante, una asignación tan importante, un puesto tan importante, tú no lo puedes menospreciar, iglesia, tienes que cuidarlo, porque Dios te lo confió. Dios te lo confió y tienes que cuidarlo sí o sí. Porque la corrupción va a tocar tu corazón para poder hacerlo a la manera y a la forma que tú quieres hacerlo. Y no de acuerdo a la forma y a la manera en como Dios te está diciendo que lo hagas. Todos en algún momento Dios nos va a confiar algo. Pero ten en cuenta que la corrupción de poder corromper lo que Dios ya puso en ti va a tocar la puerta de tu corazón. Así seas el super evangelista, así seas el super profeta, así seas el super pastor, el super profeta. La corrupción va a tocar la puerta de tu corazón y tú tienes que volverte íntegro, aun cuando todos no te quieran. Tú tienes que volverte una persona tan íntegra delante de Dios, aunque cuando vean, diga Señor, aquel está siendo íntegro, aun cuando le están diciendo que cambie su manera, aun cuando le están diciendo, te doy esto, o vete por este camino. Tú tienes que guardarte tan íntegro para el Señor, iglesia. Porque la integridad te califica para más de Dios sobre tu vida. Dios no puede depositar más gracia en alguien que es desleal. No, no es así. Dios no deposita más en alguien que es desleal con Él, con las autoridades y con la iglesia local. Y la gracia que este hombre tenía venía por parte de Dios. Y en unos versos o capítulos atrás, el corazón de Absalón, el hijo de David, el rey David, empezó a llenarse de celo, de codicia, de avaricia. Absalón es rebelión. Nunca llega a tu corazón la rebelión, porque también va a llegar. Y dice que este hombre empezó a codiciar el reinado de su padre. Y empezó a alborotar al gallinero a la gente y decirle, mira, yo soy mejor. Mi papá ya está viejo, yo soy joven. Yo traigo ideas nuevas. Y como toda persona siempre busca seguidores de acuerdo a su condición. Ajá, la agarró, ¿verdad? Y como toda persona busca seguidores para que le aplaudan de acuerdo al plan que lleva. Ojo. Porque llevan una astucia y una estrategia para poder aniquilar al hombre y el Hijo de Dios.
Hay estrategias que el enemigo usa y te las está poniendo en tu mente para que vayas en contra de Dios primero y en contra de la autoridad puesta por Dios. Y dice que Absalón se rebeló en contra de su padre iglesia. No era un desconocido, era el mismísimo padre de Absalón. Y entonces, como el corazón de Ahitofel estaba herido por la situación en la que el rey David había tomado a su nieta, gracias. ¿Se acuerda de la historia también? Sale el rey David, qué hermosa mujer, tráigamela para mi palacio. Entonces desde ahí, cosas irresueltas que vienes cargando dentro de ti son las que te van a pasar factura más adelante porque no las has resuelto en el momento en la que tienes que resolverlos. Y el corazón de este hombre, me imagino, yo me meto en la historia, que empezó a llenarse de odio, de rencor. Dios lo posiciona juntamente al lado del rey para ver su corazón y para probar su corazón. En el momento estaba siendo fiel, pero en el momento indicado iba a traicionarlo, porque era la oportunidad para hacerlo, porque había destruido el rey David la vida del matrimonio de Urías, que estaba en una guerra, y dijo, me la vas a pagar, va a llegar el tiempo. ¿Cuántos están así? Me la vas a pagar, condenado, va a llegar el tiempo. Y cuando llega la oportunidad, lo que alimentas creció y lo manifiestas. O sea que eso no viene de la noche a la mañana. Es que ya el rey David me cayó mal, hermano. No. Ya venía un trasfondo en el cual este hombre, Ahitofel, estaba esperando la estocada final para traicionar al rey. Y dice que se unió a las filas de Absalón, el rebelde, el hijo del rey David, que estaba peleando por el reinado de su padre. Y se levanta cuanta manifestación y se levanta cuanta cosa en contra del rey David. Y dice que él decide unirse ahora en contra de él. Y dice que empieza a aconsejar a Absalón y le empieza a dar una serie de instrucciones que hay que hacer en contra de aquel que un día Dios le dio la gracia para estar al lado de él. O sea que la gracia que Dios te da un día también te la puede quitar por tu traición y por ser desobediente a la palabra de Dios. Y dice que se unió con este hombre. Empezaron a maquinar, a pensar en estrategias, en ideas, en contra de ir del reinado del rey David. Este hombre, su opinión era considerada como la palabra de Dios en su boca. Estamos hablando de Ahitofel. Mira la magnitud que tenía este hombre. Traicionó al rey David para unirse en rebelión con Absalón en contra de David. Un buen consejo de la palabra se tiene que mantener siempre a pesar de las corrientes de este mundo. Tú no puedes corromper el consejo por quedar bien con gente o con grupos específicos. No puedes corromper la verdad de la palabra de Dios por quedar bien con fulano y con mengano. No, si usted quiere hacerlo, usted tiene el libre albedrío para hacerlo. El buen consejo de la palabra se tiene que mantener siempre a pesar de las corrientes de este mundo. No permitas que el buen consejo de tu boca se corrompa por propuestas indebidas. Llegó Absalón y le dijo, mira, tengo algo que tengo en mente hacer. A ver, dime, quiero el reinado de mi padre. Y como el corazón ya estaba herido por lo que había pasado y vivido, dijo, aquí es la oportunidad para hacerlo. Hay muchos que están esperando una oportunidad para hacer lo que ya planearon en su mente,
Tenga cuidado. Que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe el consejo, el buen consejo de la palabra de Dios. No permitamos que el buen consejo de tu boca se corrompa por propuestas indebidas. Dios enmudece el consejo de aquel que no le obedece. Dios enmudece el consejo de aquel que no le obedece. Por eso al principio decía, tú tienes que tener cuidado de quién estás recibiendo consejos. Porque no todo consejo es bueno. Hay consejos que sí, que tú dices, wow, gracias por darme ese consejo. Necesitaba escuchar eso, necesitaba escuchar esa palabra. La palabra llegó a tiempo y me ayudó porque estoy pasando X situación en mi vida. Y gracias por esa palabra, hermano. Pero hay consejos en los cuales usted tiene que cerrar literalmente sus oídos. Porque en vez de ayudarle, están empeorando el asunto. Y lo están llevando a que usted se hunda más. Y alguien que lo ama verdaderamente siempre va a dar un consejo para que le ayude a salir de ahí y no para que se hunda más ahí. El Espíritu Santo nunca está aquí para hundirnos, Él está aquí para levantarnos, darnos la palabra que usted y yo necesitamos para poder salir de ahí. Por eso dice el buen consejo de la palabra. Siempre es bueno dar un consejo a través de la palabra. Hay muchos que están dando su opinión, pero la opinión no cambia, perdón. Cambia la palabra de Dios, iglesia. Opiniones podemos tener todos, iglesia. Si yo levanto un censo aquí para decirles qué queremos comer en el día de Thanksgiving, todo el mundo va a opinar. Pastor, yo quiero comer mañanas. Pastor, yo quiero comer pozole. Pastor, yo quiero comer arroz con gandules. Y todo el mundo va a opinar. Todo el mundo tiene la capacidad de opinar, pero en el consejo, tú sabes a dónde ir cuando quieres tener un consejo que te va a ayudar. Cuando yo voy a querer ser aconsejado, no voy a ir con la multitud, yo voy a ir con la persona específica que me va a dar el consejo que yo necesito escuchar y no el que yo necesito oír. ¿Vio la diferencia? Todo el mundo puede opinar. Como mi esposa cada vez que viene a la iglesia, mi amor, ¿qué me opinas? ¿Zapatos verdes o azules? ¿O rosados o morados? Lo que tú quieras, amor, tú te ves chula con cualquiera. En mi opinión. ¿Hombres están aquí o solo el pastor le pasa? ¿Sí? Hermano Henry, ¿qué pasa, hermano Henry? Ese es otro tema. Cuando el consejo se corrompe, escucha esto, iglesia. Cuando el consejo se corrompe es porque dejaste de escuchar la voz de Dios en tu vida. Y nada más suena tu inconsciente. Es que yo pienso que es así. Es que yo pienso que esta forma sería la forma. Cuando el buen consejo se corrompe es porque dejamos de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Dejamos a un lado la palabra de Dios y el consejo pasa de ser espiritual a algo personal. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que se acerca con usted para pedir su opinión, para decirle, mire, pastor, es que quiero su opinión? No dicen consejo porque no quieren ser confrontados muchas veces. Yo no te voy a dar opinión, yo te voy a dar consejo. Como pastores no estamos para darte opinión. Quiero opinión, vaya con alguien más. Perdón. Pero estamos para aconsejar. Y el consejo, hay veces que el consejo no va a ser bueno ni agradable ni para ti ni para mí. Porque hay cosas que el Espíritu Santo va a tratar dentro de nosotros que todavía necesitan ser moldeados por las manos del Maestro. Y estamos en ese caminar todos los días, iglesia, su servidor también. Dios va a enmudecer el consejo de muchos hoy en día porque su consejo se corrompió. Vendieron la verdad de la palabra por un plato de lentejas. ¿Sabes por qué las personas se están perdiendo el día de hoy? Porque el buen consejo se está corrompiendo.
No, es que yo quiero quedar bien con él y no quiero que se enoje. No quiero ser. No, da la palabra, hermano. Da el consejo de la palabra. De la forma correcta, agradable y bonita. Da la palabra. Podemos empezar bien, pero durante el camino, en esta travesía, nos podemos corromper. Muchos reyes en el pasado se corrompieron porque se desviaron su mirada de Dios y perdieron toda clase de temor. Por eso te digo, en este caminar podemos empezar bien. Y el cuidar nuestra vida espiritual y lo que escuchamos de Dios es de mucha importancia. El día que usted y yo dejamos de escuchar al Espíritu Santo de Dios, es el día en el cual nos vamos a desviar y vamos a empezar a dar cuentos y fábulas como lo menciona la palabra de Dios. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que van a apostatar de la fe verdadera, de la palabra de Dios, la van a hacer a un lado para empezar a poner doctrinas de demonios, palabras que vienen de demonios. Tenemos que tener cuidado, iglesia. La corrupción tocó el corazón de muchos reyes en el pasado que caeron. ¿Y qué te hace pensar a ti y a mí que no somos exentos de poder caer en esa situación también? Por eso cada día hay que evaluarnos, cada día hay que concientizarnos y poder decir, Señor, ayúdame porque yo quiero hacer lo mejor para ti, Señor. Yo quiero dar la palabra para ti, Jesús, y que la gente pueda entender que la palabra es fiel y es verdadera, y que fiel es el que prometió, iglesia. La palabra es el verbo hecho carne, Jesucristo, y tiene el poder que tiene que llevar para transformar, para aniquilar, para deshacer todo pensamiento contrario, iglesia. Es la palabra de Dios, iglesia, no es la opinión pública, es la palabra de Dios que va a cambiar al hombre, es la palabra de Dios que va a cambiar al ser humano, es el encuentro con el Espíritu Santo que va a cambiar tu vida, iglesia. La palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu, iglesia. Jesucristo fue llevado al desierto por Satanás para ser tentado, pero él no lo venció con la opinión, le dijo a él, diablo mentiroso, te has metido con el verbo, yo soy el verbo hecho carne, yo soy la palabra hecho carne, iglesia. Este diablo, te equivocaste de hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No le dijo mi opinión, no, le dijo toda palabra, escrito está. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca corrompas el consejo que Dios está poniendo en tu boca. Porque el día en que usted y yo lo corrompamos, es el día donde nuestra caída empieza a ir en declive. Sí, yo quiero quedarme con fulanito y ese es mi best friend o mi amigo, qué sé yo, no. Si lo amas, dile, mire hermano, en amor te lo voy a decir, porque ahora hay que poner esa frase en amor, porque ya todo, ahora la gente se ofende. Tristemente la gente se ofende. Mire hermano, en amor te lo voy a decir. Hermano, nosotros como pastores, mira, en amor te lo voy a decir, hermano. Mira, esto no está bien. Ahora, si yo quiero que usted siga embarrándose en el asunto, entonces le digo, mira hermano, usted va bien, aunque lo ve que esté en el oro. No, estamos para ayudar, iglesia. Pero el buen consejo no se tiene que corromper de tu boca. Hay palabras que el Espíritu Santo está poniendo en alguien y está diciendo, ¿será que la digo o no la digo? ¿Será que será de Dios o no será de Dios? ¿Será que se va a enojar o no se va a enojar? ¿Será que le va a gustar o no le va a gustar? Y empezamos a cuestionar, iglesia. Y empezamos a dudar si será o no será de Dios. Podemos empezar bien. Aitofel empezó bien. ¿Hay alguien que dejó de buscar tu consejo porque se corrompió? ¿Hay alguien que dejó de frecuentarte porque corrompiste el consejo?
Cuando nosotros vamos a aconsejar a las familias que nos llaman, aconsejamos a través de la palabra. Nunca le decimos, mira, mi opinión es no, esa palabra no tiene que existir. Porque cuando tú le dices mi opinión, le estás dando la libertad de seguir haciendo lo que él desea seguir haciendo. Pero cuando tú le dices, mira, la palabra de Dios dice así, o la palabra de Dios es tan explícita que nos habla y nos enseña de esta forma y de esta manera, ya la gente como que cambia su mente y se abre a un entendimiento más profundo de poder ver qué dice la palabra de Dios por referente a lo que está pasando y sucediendo en tu vida. Hoy en día se necesita de una iglesia y de un cuerpo de Cristo que se pare firme en la única verdad de la palabra de Dios, aun cuando se presente la corrupción dentro de ella misma. Cuando escribí este punto, me puse a analizar. Yo escribo y analizo. Hoy en día se necesita de una iglesia y de un cuerpo de Cristo que se pare firme en la única verdad de la palabra de Dios, aun cuando se presente la corrupción dentro de ella misma. ¿Será que la iglesia se puede corrompir? ¿Aún estando dentro? Hablábamos en esta mañana, Barbie traía una palabra donde hablaba de las 7 iglesias. Y mencionaba todas las cosas buenas que hacía, pero estaban corruptos por dentro, negando la fe de Dios, la palabra de Dios. Ellos pensaban que las buenas obras los iban a salvar. Las obras es parte del caminar en Cristo Jesús, pero no lo es todo en Cristo Jesús. O sea que la iglesia dentro de sí misma se puede corromper por pastores que se corrompen primero. Si el pastor se corrompe toda la iglesia. Por eso hay una demanda del Señor sobre nuestras vidas. Y mira, no con esto quiero que pienses que yo soy perfecto, ¿ok? No soy perfecto, iglesia. Cometemos errores, fallamos. Pero la corrupción puede llegar a tocar las puertas de este lugar también para poder hacerlo de acuerdo a nuestra manera y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en usted y en mí. Dios no negocia la verdad de la palabra con corruptos que quieren omitir su veracidad. Escúchenlo bien. Dios no negocia la verdad de la palabra con corruptos que quieren omitir es no darla como es. Quieren omitir su veracidad. No omitas la verdad de Dios, iglesia. La gente necesita escuchar palabra de Dios, no tu opinión. La gente anda queriendo escuchar palabra de Dios, no tu opinión. Mire la importancia de la palabra de Dios. Da siempre el buen consejo de la palabra en todo momento, porque a donde ella se envíe será prosperada en aquello para lo cual es enviada. Miren lo que dice Isaías capítulo 55, verso 10 al 11. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 55, versos 10 al 11. La palabra de Dios dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envíe. O sea que la palabra es la que tiene el peso y el poder y la capacidad de cambiar y transformar las vidas de las personas, porque cuando tú envías la palabra de Dios, la palabra empieza a tocar los corazones que están aquí. Ahorita el Espíritu Santo está tocando los corazones. Solamente que tú endurezcas tu corazón, la palabra no va a llegar. Pero la palabra nunca ha tenido, nunca ha dejado de ser tan efectiva como hasta el día de hoy.
Es la palabra de Dios que transforma iglesia. Es la palabra de Dios que nos confronta. Es la palabra de Dios que nos instruye. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿A dónde iremos, iglesia? En una ocasión, a Jesús se le va la multitud y Pedro se acerca y le dice, Jesús, toda la gente se te está yendo. Y le dice, si tú quieres irte, Pedrito, vete también. Pero en ese momento la palabra que estaba ahí dijo, Señor, tú eres el Dios de nuestra salvación. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. El verbo hecho carne es la palabra, iglesia. No cambie la palabra de Dios. Manténgase firme en la palabra. Hable la palabra, coma palabra, dé palabra, hermano. Cuando alguien le pida un consejo, délo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a su opinión. ¿La agarró o no la agarró? Opiniones hay muchas, iglesias. Opiniones hay muchas. Yo quiero consejo, no opinión. Cuando corrompes la palabra es porque te saliste del buen camino. Miren lo que dice Salmos, capítulo 119, verso 105. Cuando corrompes la palabra es porque te saliste del buen camino. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera que alumbra mi camino. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de maldad. Medita en esta palabra de día y de noche. Josué 1:8 al 9. La palabra de Dios dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué dice, iglesia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué a veces las cosas no van bien? Pregúntate tú mismo. Si yo entiendo la palabra Mayrani, donde dice Josué 1:9, póngame el 8 por favor, perdón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tenemos que meditar en él. Mira, no significa que no vamos a tener problemas. Problemas tenemos todo el mundo. Pero hay de problemas a problemas. Escudriña la palabra de Dios día y de noche. La palabra de Dios dice, átalas a tu cuello. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versos 3 al 7. Este es el poder de la palabra, iglesia. Por eso es que no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Punto importante que quiero ir culminando este mensaje. Mira, no cualquiera puede ser tu consejero. Yo sé que a muchos no les va a gustar este párrafo. No cualquiera puede ser tu consejero. Elige bien, con sabiduría e inteligencia, de quien está recibiendo consejo. Pastor, es que yo voy con fulano porque él sí me entiende, pastor. Él sí tiene amor. Usted no tiene amor, pastor. Ustedes son desenamorados, pastor. No cualquiera puede ser tu consejero.
Elige bien con sabiduría e inteligencia de quien está recibiendo consejo. El que tenga oídos para escuchar, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando. Tu opinión es buena, pero es mucho mejor el consejo de la palabra de Dios. Tu opinión es buena, pero es mucho mejor el consejo de la palabra de Dios. Que tu boca abunde el consejo de la palabra de Dios y no tu opinión. Yo sé que va a cambiar su manera de hablar el día de hoy. Que en tu boca abunde el consejo de la palabra de Dios y no tu opinión. Opiniones hay muchas, pero consejos sabios y buenos muy pocos. ¿Sabe que se está perdiendo eso de veras, iglesia? Porque hay una corriente, es que no quiero caer mal. Quiero quedar bien con ellos, sí. Y después contigo, Dios. Entiéndeme, por favor. Que en tu boca abunde el consejo de la palabra de Dios y no tu opinión. Opiniones hay muchas, pero consejos sabios y buenos muy pocos. Es mejor un buen consejo. Y me liberó, literalmente fui liberado de muchas mentiras y de muchas cosas que estaba atado espiritualmente, viviendo en engaño y en falsedad durante mi vida por muchos largos años. Fue una bendición para mí ese libro. Se lo recomiendo, El espíritu de autoengaño. Porque va a empezar a confrontar verdades y realidades que están dentro de nosotros, como el punto que te estoy dando aquí. Es mejor un buen consejo a tiempo que mantenerte en una mentira por largo tiempo. Hay gente que ya hizo sostenido. Les encanta. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un guasanito. ¿Se acuerdan de esa canción, verdad? ¿Qué quiere? ¿Un buen consejo a tiempo del pastor o que lo mantenga engañado? Nada más 2 o 3 gracias. Mire, si usted ama a alguien, desengáñelo con un buen consejo. Porque hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe y hay que ayudarla. Hermana Anita, hay gente que no sabe y hay que ayudarla. Hay que ayudarlos. Extiende gracia y misericordia. Mira, estoy aquí para ayudarte y para que te desengañes. Siempre es mejor un buen consejo que una opinión a la ligera. Siempre es mejor un buen consejo que una opinión a la ligera. ¿Ha escuchado a alguien responder a la ligera a usted? Que no se toma ni el tiempo y ya te tiene una respuesta. No, digiérela, piensa. Para ver qué vas a decir, para decir qué vas a hablar. Todos pueden opinar, pero no todos están listos para aconsejar. Todos están listos para opinar. Si yo hago una encuesta ahorita, ¿qué quiere comer para Navidad? En el servicio que vamos a tener próximamente en diciembre, usted va a decir, pastor, yo quiero comer arroz con gandules, como dice el hermano. Arroz con habichuelas. En Cuba no sé qué comen. Yo quiero baleadas con verduras. Y vamos a hacer un debate aquí basado en opiniones. Todo el mundo puede opinar y tiene la capacidad de opinar, ¿verdad? Pero el consejo tiene que ser mucho más prudente, mucho más sabio. Todos pueden opinar, pero no todos están listos para aconsejar. Concluyo este mensaje. Esta frase sonaba muy fuerte en mi espíritu, mi hermano, cuando yo escribí este mensaje. Sonaba muy fuerte en mi corazón y quiero compartirla con ustedes en esta mañana.
Y quiero decirla con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Hay consejos que Dios va a empezar a silenciar porque se corrompieron. Y cuando escribía esto, yo decía, Señor, ¿la digo o no la digo? Y me acordé de Aitofel, que corrompió su mensaje por aliarse a alguien corrupto como Absalón. Dios va a empezar a silenciar mensajes o consejos porque se corrompieron. Mira, y la corrupción no es de la noche a la mañana, como dije, te corrompiste, no. Es poco a poco. Empezamos bien, pero durante el camino nos vamos corrompiendo de la verdad, del buen consejo de la palabra, del temor a Dios, de la humillación a Dios. Principios que nos hacen mantenernos en una verdad que sobrepasa cualquier opinión pública, hermano. Busca el consejo sabio de una persona y no la opinión pública. ¿La agarró o no la agarró? Busca siempre el consejo sabio en una persona y no la opinión pública. Detrás de cada consejo hay una intención siempre. Y el consejo de Aitofel solamente reflejó su mal corazón o su mal condición. O sea que un corazón no sanado nos puede llevar a dar un consejo basado en las heridas que están dentro de nosotros que aún no han sido sanadas. Mire, estoy preparando una serie que no sé cuándo voy a tener luz verde de hacerla, pero le he puesto por título Raíces en el Corazón. Raíces en el corazón. ¿Sabe que tenemos raíces en nuestro corazón? Profundas, arraigadas, de odio, de enojo, de resentimiento, de amargura. De todo eso vamos a hablar. Raíces en el corazón. Busca el consejo sabio en una persona y no en la opinión pública. Ten cuidado con los Aitofel. Hay que tener cuidado con el consejo de Aitofel. En ese pasaje de la Biblia hay dos hombres que mencionan la palabra de Dios que son muy importantes: Aitofel y Usai. Aitofel va en contra del rey en desobediencia y en rebeldía. Pero siempre tiene que haber alguien prudente que te haga entender que lo que está diciendo no está bien. ¿La agarró o no la agarró? Porque el problema es que ahora, no, es que yo tengo la razón. No tienes que tener la razón todo el tiempo. Y lo que me gusta de Absalón, a pesar de su rebelión y de su desobediencia ante su padre, el rey David, me gusta la acción que hizo. Escuchó el consejo de Aitofel, donde Aitofel le dice: vamos a darle duro al rey, vamos a matar al rey. Pero viene alguien más sabio, escuche, viene alguien más sabio, más prudente, y digiere la respuesta y piensa la respuesta y no habla a la ligera, sino que la piensa, la canaliza y dice: ok, no, mira, el consejo de Aitofel yo pienso que no está bien. Yo me imagino cómo se habrá puesto Aitofel. ¿Quién te crees tú? Mi consejo, ¿no sabes quién soy yo? Soy el consejero número 1 del rey David. Era, porque ahora está con el traidor aquí. ¿Quién te crees para invalidar mi consejo? Y dice que le empieza a decir: mira, no, esta no es la forma ni la manera. Tu papá es un hombre valiente, fuerte y de guerra. Usted está aquí, pero él ya está allá. Mejor vamos a hacerlo de esta forma. Y digo, el consejo de Usai es el mero bueno.
¿Y sabes qué pasó con este hombre Aitofel? Si usted lee las escrituras más abajo, en un verso más abajo, dice que este hombre se enojó. Se enojó porque su consejo no había sido tomado en cuenta. Tu consejo es tomado en cuenta cuando viene bajo la dirección de Dios. Y porque como se corrompió su mensaje, ya Dios lo había desechado ya. Porque su corazón se corrompió. Dice que este hombre se enojó, regresó a casa y se mató. Lean, para que no diga que usted entienda. Dice que Dios enmudeció e invalidó el consejo de este hombre. La gracia que Dios te da para aconsejar, tienes que cuidarla muy detalladamente. Hay gente que está dando consejos para quedar bien y no para transformar a la persona. Que el buen consejo de la palabra nunca se aparta de tu boca. Porque Dios se apartó de la vida de Aitofel. Ten cuidado con el consejo de Aitofel, porque aunque por fuera parecen fieles, por dentro ya se corrompieron. Ten cuidado con el consejo de Aitofel, porque aunque por fuera parecen fieles, por dentro ya se corrompieron. Hay personas que parecen ser fieles, pero cargan malas intenciones por dentro que a su tiempo las manifiestan. Hoy en día se busca más la opinión que el buen consejo. Opinión es lo que usted anda deseando oír. Opinión es lo que usted anda deseando oír. Consejo es lo que verdaderamente tenemos que escuchar. ¿Sí ve la diferencia? Yo para endulzarte el oído te voy a dar mi opinión. Te voy a dar por tu lado bueno, por decirlo así. Opinión es lo que usted anda deseando oír. Consejo es lo que verdaderamente tenemos que escuchar. Yo deseo escuchar el buen consejo en que confronte algo en mi vida que yo necesito cambiar, que yo necesito alinear a la voluntad y el propósito de Dios. Porque eso me va a dejar salir a mí de un engaño en el cual estoy viviendo por muchos años. Dios enmudeció el consejo de alguien que un día lo sentó a la par del rey para que fuera su consejero número uno. Pero en el camino se corrompió. ¿Nos podemos corromper, iglesia? Sí. Estamos expuestos todos. Hasta yo. Consejo yo no busco en cualquiera. Tenemos una familia que aunque no nos frecuentamos mucho tiempo, pero cuando estamos con problemas vamos con ellos. Le decimos, ¿qué me aconsejas? Y vamos confiadamente con ellos. No todos pueden ser tu consejero, iglesia. Ten cuidado de quién estás recibiendo consejos. Si el consejo que te están dando te está ayudando para salir de donde estás, pues te están hundiendo más de donde estás. Vamos al título del mensaje. De ser el consejero del palacio real a ser enmudecido por Dios por corromper su consejo. No corrompas el consejo de la palabra de Dios. Hay un verso donde dice que no le agreguemos ni tampoco le quitemos. La palabra de Dios es buena. Es medicina para nuestros cuerpos. Es la ancla que nos mantiene sostenidos. La
palabra de Dios es buena para usted y para mí. Yo sé que saliendo de este lugar el día de hoy, usted va a preocuparse por recibir un buen consejo. Mira, como padres, siempre vamos a aconsejar a nuestros hijos. Porque los amamos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Porque lo amas, le vas a dar el buen consejo, no tu opinión. Ahora, hijo, escucha el consejo de tu papá y tu mamá. Porque ellos que te aman quieren lo mejor para ti, no quieren lo peor. Nunca como padre queremos lo peor para nuestros hijos. Claro que no, queremos verlos exitosos, sirviendo en la obra de Dios, en el propósito por el cual fueron llamados, sacando sus carreras con entusiasmo, con alegría. Mira, mi papá, yo no lo tengo, pero mi papá era un hombre que nos mantenía a nosotros literalmente en la línea. Y veo una generación tan malcriada el día de hoy por padres que no se atreven a corregir a tiempo. En casa no pueden mandar ellos, tú mandas. Perdón, silencio. Es que tiene bigote, pastor, no importa. Está lampiño, no importa. Aconséjelo. Y Dios, porque nos ama, nos da el buen consejo de su palabra. Dios, porque nos ama, puso este libro tan hermoso, iglesia, para aconsejarnos no de acuerdo a lo que yo quiero escuchar, sino de acuerdo a lo que yo quiero oír de la voz de Dios impregnada en esta palabra. El Espíritu Santo está alineándonos a muchos de nosotros, pero también está enmudeciendo a personas que se corrompieron en el camino. La Biblia dice: vuelve tu corazón y mira de dónde has caído y vuelve tu corazón a Él. O sea que Dios nos hace ver en dónde estamos, pero Él mismo nos hace ver hacia dónde Él quiere que nosotros lleguemos. Pero el buen consejo de la palabra siempre tiene que estar en tu boca. Yo sé que a partir de ahora usted no va a dar opinión, va a dar consejos. Opinión, todo el mundo tiene opinión. Pero el buen consejo, no todos también lo tienen. Amén. ¿Está aquí o no está aquí? Amén. Póngase de pie, iglesia.